Hola, buenos días, bienvenidos a la teoría del todo de Valdeán de Mágico. Hoy es 12 ya de junio del 2012. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es que hoy vamos a zanjar, vamos a resolver el misterio de los círculos de las cosechas. No vamos a interpretar los símbolos, pero sí vamos a dar por zanjado el cómo se hace, cómo se diseña, ¿vale? Para ello, pues utilizamos todo lo que hemos hablado siempre de la teoría del todo de Valdeán de Mágico. ¿Por dónde empezamos? Pues recordad lo que siempre hemos dicho: universo inteligente, autopistas de la información, envía fotones, los ifotones por donde va la información, hay regeneradores cuánticos, nosotros somos ordenadores cuánticos. ¿Y cómo funciona el universo? Pues como esta foto que vemos aquí. Recordemos, en una de las fotos es cómo funciona nuestro cerebro, nuestras neuronas, y en la otra, cómo funciona el universo. Y vemos que es exactamente igual. Entonces, una vez que tenemos claro que es igual, tenemos que intentar ver que lo que se ve negro, lo que se ve oscuro, es el éter, es ese campo de energía, ese mar de energía sobre el cual estamos y está todo el universo. Y todo lo que brilla, eso es lo que nosotros llamamos autopistas de la información. Es decir, por ahí va toda la información del universo, al igual que por nuestro cerebro, pues van por las neuronas, se pasan y luego pasan por los nervios. Una vez que tenemos claro que por ahí va toda la información que circula en el universo, siempre hemos dicho que el control, el poder lo tiene aquel que sea capaz de controlar esta información. ¿Y cómo lo hacemos? Pues controlando el flujo. Ya explicamos que si modulamos, si variamos en alguna parte de esta autopista de la información, si ahí mandamos un pulso, un ifotón con información, sabemos qué recorrido va a llevar y a dónde va a llegar esa información. Es decir, si queremos mandar desde un planeta X al nuestro un fotón, un pulso informativo, pues es sencillamente, pues si esto es como una tela de araña, sabemos cuál es el recorrido que tiene que llegar, pues como es Internet, ve a dónde lo tengo que mandar y mando el pulso de información. Bien, esto es lo más importante de todo. Tenemos que entender que el universo es así y que esos hilitos brillantes que vemos son autopistas de la información, ¿vale? Ahora, como en ese universo, además de esa mente, además de ese Dios, además de ese universo inteligente, hay muchísima gente como nosotros, más inteligentes que nosotros, ellos ya han llegado a esa fase de, primero, reconocer que esos son los caminos de la información y luego cómo modificarlos, cómo utilizarlos para mandar información. Pues como yo ahora estoy con este vídeo mandando esta información a través de un cable de fibra óptica, pues yo que sé, alguien de Perú, ¿vale? Es lo mismo, un hilillo de estos es como si fuera un cable de fibra óptica. ¿Y qué va en el cable de fibra óptica? Un pulso, va un fotón y ahí que va los datos de este vídeo. Bien, esa es la parte 1. Siguiente, una vez de que entendemos qué es eso, cuál es el planeta, cuál es lo que está más cercano a la Tierra, cuál es la sinapsis que se une a la Tierra, el Sol. Luego, el punto más cercano que nosotros tenemos donde nos llega la información será por el Sol. Y cuando llega a la Tierra, pues siempre ponemos, aunque ahí no se ve muy bien, pero siempre ponemos el doble toroide de Nassim-Haramein, ¿vale? El cómo esas partículas, esos fotones, entran en un anidamiento y hacen el mismo movimiento siempre. Luego las partículas entran por los polos, polo norte, polo sur, llegan al centro de la Tierra y vuelven a salir. Ya tenemos cómo funciona el universo, cuál es la dinámica de movimiento del planeta Tierra. ¿Qué es lo siguiente? Pues bueno, de este tema, como ya hemos hablado, tenemos aquí una foto de cómo hace 3.000, 4.000, 5.000 años, cómo esa gente más inteligente que nosotros, que se han quedado con el control de este planeta,
pues iban construyendo cosas, artefactos, para utilizar esos flujos de información y ver qué efectos tenían. Al igual que hoy en día, pues ya desde hace unos 40 o 50 años, una vez que los gobiernos han asumido que ahí está el poder, no en las bombas atómicas, sino el poder está en controlar esa información, pues ya han construido el HARP, ¿vale? Al principio, cuando se construye el HARP, pues sencillamente pones antena transmisora, modulas ese flujo que entra por el polo, normalmente por el polo norte en este caso, y luego se pone otra antena receptora, pues normalmente en el ecuador, para ver lo que sale. Y voy haciendo pruebas, envío un pulso, recibo, veo cómo varío, tal. Eso, los seres de fuera lo hicieron hace, pues eso, 4 o 5 mil años, como ponemos en el dibujo. Suponemos el normal, el típico, desde Orión, los seres con alas que estarían en Orión, pues lo que hacen es, van variando ese flujo, esa autopista de la información, por ahí mandan los pulsos de información, los fotones, llegarían al Sol, ahí lo ponemos, llegarían al Sol, ¿vale? Y una vez que llega al Sol, por las manchas solares, llegan a la Tierra, y una vez que ha llegado a la Tierra, pues entrarían por los polos. Recordemos que esta figura, la que ponemos aquí, es la figura que representaban los egipcios, por ejemplo, con el águila que estaba cogiendo allí la mano, pues cogía la tierra y se le veía como los dos pulsos, los dos hilos de información, que era por donde entra la información, con lo que se controla todo. Una vez que tenemos claro que todo funciona así, decimos, pues es fácil, estos señores hace 5.000 años empezaron a mandar información y para ver qué efecto tenía, construían las pirámides. Me llegaba la información que ellos mandaban, seguía la autopista de la información, Sol, mancha, entra por los polos, sale por el ecuador o llega a la superficie de la Tierra, pongo una pirámide, me concentra, me embona, es el regenerador cuántico que nosotros hablamos siempre, me concentra la información que sale de la Tierra, genera otro pulso que le vuelve a llegar al destino, ¿vale? Así es como nosotros decíamos que funcionaba el control de la Tierra desde el exterior, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos claro cómo funciona desde el exterior y que esto empezó a hacerlo hace 4.000 o 5.000 años, el proceso se va optimizando. O sea, primero mando pulsos gordos y tengo resultados malos, voy mejorando, 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 y llega un momento en el que lo tengo tan perfeccionado que obtengo resultados como los de los círculos de las cosechas. Es decir, un círculo de la cosecha sería un fotón inteligente que manda, por ejemplo, desde un planeta de Orión. Ese pulso lo meten. Recordemos, un pulso es como con lo que yo utilizo para hablar. Cuando yo tengo esto en mi conciencia, es como si fuera el universo inteligente, pero como a la hora de traducir esta idea abstracta en comunicación, yo tengo que emitir pulsos. Y digo, emitir, he emitido 3 pulsos, ¿vale? Ese es el ifotón, un pulso, ¡pap! Y ahí va una información, que es con la que me estoy comunicando con ustedes. Pues ellos igual, mandan un pulso desde ese planeta, llega a la autopista de la información, y en ese pulso va el ficherito de datos que nos llega a nosotros. Entra por el polo, llega al centro de la Tierra y sale al destino que ellos quieren, porque lo tienen totalmente ajustado. Y ahí es donde nos van dando, pues, pistas, ¿vale? Nos van dando información para que nosotros avancemos. Y esos son los famosos círculos de las cosechas. Claro, una duda que es decir, últimamente ese proceso ya también lo hace el hombre, ¿vale? Ya hemos dicho que el HARP lo tienen los americanos, los rusos, lo tienen los europeos, los chinos. Pues podemos decir, bueno, pero esos dibujos que vemos en Inglaterra, esos que a todo el mundo nos sorprenden, ¿podría ser un ficherito mandado por el HARP americano? Pues sí, podría ser, si ellos han conseguido ya tal precisión. Pero ¿qué pasa? Que los americanos llevan probando esto 50 años. Desde Orión llevan 5.000. Luego, posiblemente el nivel de resolución sea diferente. La metodología es la misma, pero hay que ir ajustando.
Bien, ¿cuál es el problema que tenemos? Que sabemos que el HARP lleva 50 años, pero si vamos a ver unos pequeños vídeos del que para nosotros es la mejor presentación que hemos visto de los círculos de la cosecha, que es de Vicente Fuentes, ¿vale? Quizás sea el mayor experto de todo esto de España. Pues, como empiezan sus vídeos, diciendo que estos círculos ya eran del siglo XVI, ¿vale? Lo que pasa es que eran mucho más rudimentarios. Luego, por aquella época el HARP americano no existía. Por lo que todo parece indicar que quien nos manda esa información, pues son lo mismo que construyeron las pirámides. Esas medidas, esas caras que vemos de esos seres, son lo mismo que vemos siempre. Cuando estudiamos el niño de las estrellas y hacen la prueba de ADN y te dice que, pues, que el ADN de padre pues no corresponde a este planeta, o cuando te dice que además de carbono y tal tiene silicio, justo coincide con que aquí nos dicen que tiene silicio, las medidas de las momias pues que vamos poniendo en nuestro blog, o sea, todo coincide. Son esos seres que están ahí, son los que pues, están cerca de nosotros, controlan, nos mandan información, nos enseñan, interactúan con nosotros, con esa metodología, mandando información a través de las autopistas de la información. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito del vídeo, donde nos dicen de, bueno, los primeros textos en los que se hablan. Tenemos que viajar al año 1679 a Hertfordshire, que es una región que está muy cerca de Londres. En este legajo, en este pequeño periódico del siglo XVII, tenemos una mención que se llama The Mowing Devil, que es el diablo segador. Bueno, pues mostraba una noticia. Unos campesinos hablaban de que habían aparecido unas extrañas marcas en sus cosechas y que no había ningún tipo de hombre que fuese capaz de doblar las plantas tal y como aparecían. Si se fijan en detalle, también aparece el diablo segador, ¿no? Aparece la figura de un diablillo, pues como con una hoz que está como doblando las plantas, ¿no? Claro, estamos en el siglo XVII, cualquier cosa que sea completamente ajena a la realidad de aquel momento, pues tenía que ser obra del demonio, o obra de brujas o duendes, ¿no? Esa referencia quedó ahí para la historia. Tenemos que irnos al año 1677, el libro Matus Liber, donde se hablaba básicamente de la alquimia, ¿no? Numerosos tratados alquímicos y bueno, pues un pequeño conglomerado de artículos que retrataban la ciencia de su momento, ¿no? Una cosa muy interesante de Matus Liber es que en una de las páginas había una mención a unos círculos que aparecían también en los campos, en los sembrados, y era curioso porque daba la impresión de que era una especie de energía que venía del cielo y que no era ni el sol, que lo tenemos allí a la derecha, ni la luna, que la tenemos ahí a la izquierda, ¿no? No era algo que podríamos decir natural, no era algo astronómico. Bien, la siguiente mención aparece en el año 1792 en el Semanal de los Caballeros. Los ingleses son muy buenos poniendo nombres normalmente, el Semanal de los Caballeros, el Diablo Segador, y los anillos circulares de fantasía, los Fiery Rings Circles. Bien, esto era pues una especie de el Ona o el Semana de aquel momento, ¿no? Una revista donde explicaba pues todo lo que pasaba en la sociedad de aquel entonces. Y resulta que en una de las páginas, en marzo de 1792, hablaban de unas menciones de unos campesinos que hablaban también de anillos circulares que estaban apareciendo misteriosamente en sus campos, ¿no? Posteriormente en la Royal Society. Bueno, pues vemos que ya en el siglo XVI, siglo XVII, ya hay documentación sobre esos anillos, sobre esos círculos de las cosechas, con lo cual hemos dicho, descartamos a HARP. Simplemente es para ver cómo se ha ido mejorando el proceso. Para aquella época, pues veían algo de eso y decían, pues el diablo, ¿no? El diablo, Dios. Pues hoy en día, pues todo lo afectamos al sol. Sí, solo la teoría del todo de Valjean de Mágico dice, no, viene del sol, entra por los polos,
pero luego el efecto sale del centro de la Tierra, sale de la Tierra, ¿vale? Y vamos a seguir viendo un poco el cómo se ocasiona todo eso. Una vez que tenemos claro de que ese pulso informativo entra por los polos, llega al centro de la Tierra y sale, ¿qué es lo que modula? ¿Qué es algo que sea muy fácil de modular? ¿Y qué es? Pues es la molécula del agua. Es decir, normalmente debajo de esos campos, al igual que debajo de todas las pirámides, al igual que debajo de muchísimas de las iglesias, siempre hay agua. ¿Por qué? Porque el agua es una antena dipolo, con lo cual al ser una antena dipolo, pues mando un pulso y coloco las moléculas de agua como yo quiero, ¿vale? O las caliento o puedo hacer con ellas pues auténticas virguerías. Vamos a ver el siguiente vídeo cómo nos explica un poco que al estudiar los tallos que se ve, normalmente pues siempre lo que se dobla es el primer nudo que sale de la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Pues sale de ahí porque hemos dicho que ese pulso informativo, ese infotón que sale del centro de la Tierra, llega a un sitio donde haya agua y ese agua orienta las partículas, las moléculas de agua, como el pulso indica. Entran por las raíces, entra por el tallo y en el primer nodo, en el primer punto donde ven algo diferente, ahí colapsa y se dobla, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta el gran Vicente Fuentes. Miles de plantas afectadas por esto está doblado justo a la altura perfecta para que la planta al año siguiente pueda seguir viviendo. Desde luego, la inteligencia que está detrás de esto controla perfectamente este fenómeno de radiación y lo utiliza para poder doblar las plantas como hemos visto anteriormente. Más aún, aparecen dobleces en los nodos, en el primer nodo, en el segundo nodo y en el tercer nodo. Un pequeño zoom a esas figuras en lo que hemos visto que eran 90 grados, pero también hemos visto ángulos agudos dentro de estas plantas dobladas. E incluso más, se observa que cuando una persona coge una planta de fuera del círculo y una planta de dentro del círculo y las cultiva en la misma maceta, pues resulta que la planta de dentro del círculo crece hasta un 172% más que la otra. Esto es muy interesante, nos dice que esa planta que hemos cogido, que ha sido irradiada con el agua ordenado, las moléculas de agua ordenadas que han hecho que se doblen los nudos, luego al año, luego crece mejor. Eso es justo cuando estudiamos los imploders, cuando estudiamos esos armonizadores de agua, esos embonadores de agua, que lo que hacen es orientar las partículas, siempre nos hablan también de lo mismo, que si el agua lo ordenamos, las plantas crecen más rápido, ¿vale? Luego, todo coincide. Agua ordenada, con una forma determinada, como decía Masaru Emoto, pues el agua incluso detecta los sentimientos, pues agua ordenada, la planta crece mejor. Que estaba fuera. Es decir, las plantas quedan irradiadas o afectadas en ese proceso que ha habido de doblez para que aparezca en la figura. Pero claro, yo cuando... Esta quizá la parte más... Aquí ya no hablamos de trigo, que sería quizás más fácil de simular, sino que habla ya de plantas mucho más gordas y aquí da demostrada que realmente donde llega esa energía, ese algo para que la planta se altere es por las raíces, ¿vale? Y si es por las raíces, pues no va a ser el sol, no va a ser gente simulándolo, es el agua, ¿vale? Y ese agua ya hemos dicho, es la orientación de las partículas de agua, que es lo que hace el pulso de información que ha salido del centro de la Tierra, de polo, sol, Orión. Estuve en Inglaterra
yo quería más. Yo la verdad es que soy una persona bastante dinámica y quería más pruebas, ¿no? Entonces, como les he dicho, yo estuve en ese, entre otros diseños, estuve en ese de allí, que eran plantas de guisantes, ¿no? Plantas de guisantes bastante grandes, con un grosor bastante fuerte. Y allí lo que ocurrió me dejó completamente anonadado, porque la planta estaba doblada desde dentro de la propia tierra. Tuve que desenterrar las plantas para darme cuenta de que estaba doblada la propia raíz y que la planta ya crecía doblada desde dentro de la tierra. Esto, desde luego, tampoco lo he visto en la historia de la botánica jamás en mi vida. Y no es una cuestión de buscar la luz. Muchas veces las plantas se buscan la vida para intentar captar la luz del sol. No, no. Aquello ocurría en base a aquella geometría que vemos allí, a la derecha. También vi, en mi recorrido por Inglaterra, que las espigas... Bueno, lo más importante es eso, cómo el doblamiento, en el fondo, viene de las raíces, ¿vale? Luego el primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, llega también al fondo, a la parte alta de las espigas. Es un pulso muy rápido, ¿vale? Por eso te dice, a lo mejor en 7 minutos se forma todo, ¿vale? Pero el pulso es el proceso que tarda el agua en llegar arriba. También habla como, bueno, pues el agua puede llegar a hacer estallar ese nudo. Lo más importante de aquí, lo que queríamos dejar claro es eso, la metodología. La metodología. Hay muchísimos vídeos que nos explican los símbolos, que nos están diciendo, cómo se estudia. De eso hay cantidad de información, pero nadie se atreve a decir cómo es el proceso para que desde Orión nos manden ese pulso y nos estén mandando información. Otra cosa es que nadie le haga caso, ¿no? La prensa oficial pues lo ve todo tan raro, aunque ella nos habla de que, bueno, la prensa oficial sí, porque la prensa oficial o el poder aquí en la Tierra es lo de siempre. Su objetivo es controlar nuestra información. Luego esta información, que puede ser súper útil, consiste en dejarla aislada, con lo cual normalmente no sale en ningún sitio, aunque deja constancia de que los militares sí que lo estudian, ¿vale? Porque es una información valiosa. Cada círculo de la cosecha que nos llega se analiza, y te quedas alucinado porque coincide más o menos con todo lo nuevo que está saliendo. Y nada, vamos a acabar con un vídeo, la última parte donde él nos explica, yo creo que lo más interesante, de quién cree que nos está mandando esa información. Ya lo hemos dicho nosotros creemos que quien nos lo está mandando es ese mismo niño de las estrellas que están estudiando en Estados Unidos porque en su cráneo tiene componente de silicio, es el mismo que esas momias que aparecieron en Perú o al lado de la pirámide y esos discos de acreción que aparecieron en las minas, digamos, es lo mismo, ¿vale? Eso que las películas siempre nos dicen, pues parecido a ET, ese gris, nos llaman, esos son los que nos dicen que nos están mandando la información. Nada, os dejo con el vídeo y recordad que aún existe una forma radicalmente diferente de ver las cosas, y es esta, la teoría del todo de Valdán de Mágico. El radiotelescopio de Arecibo. Entonces, bueno, pues estos señores de la NASA, que son muy listos, llaman a Frank Drake y a Carl Sagan, dos de los mejores científicos de Estados Unidos de aquella época, y les dicen que hagan un mensaje en código binario, con unos y con ceros, que muestre quiénes somos los seres humanos. ¿Cómo somos? Hacen una especie de cajetín con 1679 unos y ceros que, si hubiese una inteligencia que lo recibiese, se daría cuenta que habría que organizarlo por 23 columnas y 73 filas. Cada uno es un cuadrito blanco y cada cero un cuadrito negro. ¿Esto qué representaba? Pues era realmente qué es lo que somos los seres humanos en general. Nuestro sistema decimal, los elementos que forman parte del cuerpo humano, carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno, nitrógeno, las bases de ADN, el número de nucleótidos, la doble cadena de ADN que podemos ver aquí, un ser humano, ¿no?, que está así. Y bueno, pues no, yo
sistema solar. El Sol, Mercurio, Venus, un poquito levantado a la Tierra, Marte y luego los planetas externos. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, considerado en 1974 un planeta. Una creación de la antena de Arecibo y el diámetro en código binario. Aquello se emitió a la constelación M13 y se pensaba que tardaría 25.000 años en llegar y como mínimo otros 25.000 en volver, ¿no? A no ser que hubiese alguien que estuviese quizá un poquito más cerca para recibirlo. Ahí tenemos Chill Bolton. Chill Bolton, en Inglaterra, que dio apoyo a Arecibo en aquella transmisión histórica de Frank Drake y Carl Sagan. Pues resulta que en el año 2001, después de haber aparecido los triángulos y el círculo fractal, apareció una figura un poco rara, ¿no? Un rectángulo lleno de cosas. Otro círculo del maíz. Otro círculo del maíz que parecía el mismo cajetín que se había enviado en 1974, pero que funcionaba como una respuesta. Muy curioso todo eso. Si comparamos ambos cajetines, tenemos mismo sistema decimal, mismas bases de ADN, pero resulta que en el tema de los átomos del cuerpo estaba el silicio también, como si el receptor que estuviese mandando esto hubiese incorporado la informática a su propio cuerpo. Doble cadena de ADN, los seres humanos, una triple cadena de ADN en los seres que estaban emitiendo la respuesta. Esa triple cadena de ADN corresponde a la parte paterna, como si realmente no existiese padre, como si fuesen clones realmente, el emisor de este mensaje. Podemos ver en esta parte de aquí, antes no lo he comentado, la altura del ser humano, 1,74 en código binario, y la altura en la respuesta, que es 1,26 metros. El dibujo del ser humano, en comparación con la respuesta, podemos ver un ser bastante pequeño y además con el detalle de los ojos, como dando a entrever que es bastante importante dentro de su fisonomía, lo que enlaza bastante con algunos casos de abducción, hablando de estos mismos seres, ¿no? Pequeños, ojos grandes, 1,26 centímetros, gran cabeza. Algo muy curioso también, aquí aparecía la población. En el caso de 1974 eran 4.500 millones de personas. Aquí, en la civilización que está respondiendo, aparecen más de 25.000 millones de seres. Muchos para un planeta, ¿verdad? Por eso, en una estrella que no es el Sol, porque es más pequeña que la que tenemos aquí, en una estrella que no es el Sol, aparecen poblados levantados sobre la horizontal, un planeta, otro planeta y 3 lunas de otro planeta. 5 mundos habitados. Realmente espectacular. La última parte, que yo no sé si la pueden ver desde allí, es la creación de una antena. Aquí tenemos la antena de Arecibo y aquí tenemos la representación de una antena, la suya que aparecía ahí, en el año 2000. Primero la antena, segundo, ¿quién soy yo? Tercero, algo que me importa mucho, porque apareció también un retrato, una cara, con una técnica puntillista. Aquí si le aplicamos algunos filtros podemos ver un poco qué puede ser. Aquello era importante, había que ponerlo con respecto a lo que eran ellos. Un ser muy parecido al ser humano, quizá metáfora de lo cerca que pueden vernos su Dios, su aspecto. Su aspecto se esperaba para la siguiente etapa en esta secuencia de comunicación, en el círculo del maíz,
cerca de Chilbolton, esto. Aunque parezca increíble, eso fue lo que apareció. Un tamaño craneal muy fuerte, muy grande. Sombreado en la cara, gran tamaño de ojos, pupilas. Yo en el DNI no parezco un gafas de sol. Parece que estos señores tampoco. Nariz y boca muy pequeñas, mentón, cuerpo delgado, dedos largos y finos y 3 planos muy bien diferenciados. Este primer plano es un disco con cientos de surcos. Son cuadros blancos. Joder. Gracias. 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 Luego nos tomamos algo todos afuera. Bien, vamos a continuar, ¿eh? Ya estamos terminando. Cuadros blancos y cuadros negros, en espiral. Separados por otros cuadros un poco más finillos. ¿No? Cada 8 cuadritos, blancos o negros, aparecía otro pequeño. Otro pequeño. Eran separaciones. Separaciones cada 8 cuadros. 8 cuadros, blancos o negros, como hemos aprendido durante la ponencia, que podían ser unos o ceros. Esos unos o esos ceros son números binarios, cada 8. Entonces tenemos mensajes con letras cuando lo pasamos del lenguaje informático al lenguaje hablado normal, de letras puras y duras. ¿Y qué es lo que decía? Vamos a verlo. Venía en inglés. Es un momento muy personal porque es un mensaje que yo realmente les puedo explicar mi versión, pero es una versión para ustedes. Sí, lo voy a leer. Primero decir que el mensaje venía en inglés, que es el idioma universal realmente en este planeta. Todo el mundo, en todos los países, deberían de hablar inglés. Vamos a leerlo el mensaje. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y de sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que viven ahí fuera. Nos oponemos a los engaños, conducto cerrándose. Y los números 0 por 07. 0 por 07. Interpretado como una especie de sonido de campana